Bueno, bienvenidos a este capítulo 9. Hoy vamos a ver algo muy interesante, muy importante, y vamos a hablar de los tres anuncios de la pasión. Vamos a ver cómo Marcos, ya después de una parte del Evangelio, empieza a tomar otra figura, empieza a aparecer de una manera diferente. Hay tres anuncios de la pasión, uno en Marcos 8:31, otro en 9:30 y el 10:32. Estos anuncios de la pasión, ¿qué son? Son los momentos donde Jesús les dice a sus discípulos lo que va a pasar en Jerusalén, lo que va a pasar ahí cuando tú y yo celebramos la Semana Santa, lo que va a pasar en esa semana. Esos son los anuncios de la pasión de Jesús. Bien, entonces, lo decíamos ahora, en la segunda parte del Evangelio, podríamos decir, ya de este capítulo 8 para adelante, nos damos cuenta que en la segunda parte ya Jesús va hacia Jerusalén. Jesús empieza a enrutar a ese camino que lo espera en su pasión, muerte y resurrección. Y ya no es el sanador, ya va cambiando, va en un franco ascenso, como lo vemos aquí. Y ya no es el sanador, ahora es el maestro que enseña. Eso no quiere decir que deje de esto de lado, pero su figura empieza a cambiar. Marcos nos empieza a mostrar ya a un maestro que tiene un mensaje concreto, que viene una misión concreta, y que ya no solamente es aquel que sana, sino que es el que enseña y es el que cumple la promesa ya hecha. Entonces, aquí es importante que entonces reconozcamos una cosa. Marcos muestra cómo entiende a Jesús. ¿Cómo lo entiende? Como aquel que en su debilidad muestra el poder divino que tiene, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, hay tres anuncios de esta pasión, ya los vimos aquí, y todos los tres anuncios muestran cómo en la debilidad de la carne, asumida por Él, no asume el pecado, porque el poder que hay en Él viene de Dios, porque es Dios. Entonces, aquí Marcos nos va mostrando esto. Ahora, vamos a ver qué contienen los tres anuncios. Los tres anuncios, en el primero logramos descubrir un elemento importante, y es que cuando Jesús anuncia la pasión por primera vez, Jesús dice que tiene que sufrir mucho, y en eso expresa la intención salvadora de Jesús. Es decir, la primera característica que muestra Jesús sobre su pasión es que el discípulo tiene que prepararse para los momentos de sufrimiento. Yo muchas veces le digo, entre risas y en serio, a la gente cuando asiste a nuestras catequesis, que muchas veces a uno se le complica más la vida cuando conoce al Señor, y se le complica más porque desafortunadamente nuestras tentaciones crecen, porque las dificultades parece que se evidencian más, porque parece que el camino se vuelve más difícil, más tortuoso. Habíamos hablado de la familia que se convierte también en una piedra de tropiezo, los amigos. Entonces, si usted en este discipulado se metió en esto porque creía que el camino se iba a hacer más fácil, Jesús nos confirma que no, que cuando lo conocemos el camino no se hace más fácil, pero sí se hace más seguro. Esa es la diferencia. Tal vez no nos complicamos, comillas, tanto la vida, como otros nos dicen que no la complicamos por creer en el Señor y por hacer su voluntad, pero tenemos una manera de vivir ante las dificultades muy diferente. Dios nos concede una gracia mucho más profunda, una gracia que nos cubre y que nos guía, que nos santifica, sobre todo en esos momentos en que más lo necesitamos. Entonces, la primera característica que logramos descubrir en el primer anuncio es que el Señor debe sufrir mucho, y eso se empareja mucho con lo que dice Isaías 53. En el siervo sufriente habla de
que el Mesías deberá sufrir muchas penalidades por nosotros. Ya lo leemos sobre todo en la Semana Santa. Hay una lectura, hay un momento de Isaías donde dice, y no escondió la cara por nuestros pecados. Un texto muy hermoso, de que Dios no esconde la cara por nosotros y asume el sufrimiento, no solamente de lo que Él padece durante la pasión, sino de nuestra propia carne mortal. Lo segundo es que en el segundo anuncio nos da otro elemento de su pasión, y es que confirma el primero, es decir, que debe sufrir mucho, pero añade, además de eso, que será entregado a manos de los hombres. Es decir, ¿qué es que va a ser entregado a manos de los hombres? Que no va a asumir ninguna condición divina, va a ser sometido a nuestras condiciones mortales de la flagelación, del desprecio, de la debilidad humana, pero no del pecado. Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo que nos confirma en el segundo anuncio es que será entregado a manos de los hombres. No solamente va a sufrir, sino que no va a tener un poder sobrenatural para afrontar la misión que Jesús tiene. Mucha gente a veces dice, no, pero es que lo que pasa es que Jesús pudo aguantar todo eso porque pues era Dios, era Jesús y pues Él tenía un poder divino, sí, pero aquí esto nos muestra que fue entregado a nuestros vejámenes humanos. No se escondió, no escondió la cara como lo decíamos hace un momento. Entonces, otra característica del anuncio de la pasión del Señor no solamente es que va a sufrir, sino que va a asumir nuestras condiciones y nuestras limitaciones humanas, del dolor, del sufrimiento, de no hacer algo extraordinario para evadir las propias debilidades de la carne en el dolor. Lo tercero, entonces descubrimos en el tercer anuncio, es el más completo de los tres. Aquí nos da unos elementos en base a este en base a lo segundo que hablábamos, pero el más completo es el tercero del capítulo 10, en donde Jesús rompe el modelo mesiánico de los discípulos, ese modelo mesiánico que se han hecho, y que lo hace a través de su despojo total. Es decir, los discípulos habían creado una imagen, una autoimagen también de discípulos, de ser privilegiados. Por eso no era raro que entre ellos pidieran el primer lugar, por ejemplo. Porque la imagen que tenían de Jesús era de un rey, con un gran reino, soldados, a lo Rambo, más o menos, para que me entiendan, a un rey militar que viniera, acabara con los opresores romanos, liberara al pueblo de Israel y todos fueran felices. Esa era la idea que empezaba a crearse en el corazón de los discípulos de Jesús. Y Jesús aquí en este tercer anuncio le rompe ese modelo. Claro, hablar del reino de Dios, de lo que a Jesús venía a anunciar, hablando del reino de Dios, les hacía pensar en el reino, en riquezas, en puestos, en reconocimientos, en posiciones. Y obviamente los discípulos se creían privilegiados por estar cerca del Señor. Ante eso, Jesús rompe ese modelo mesiánico de ellos y les dice que va a sufrir, les dice que nadie lo va a asistir, que Él va a asumir su propia misión y el destino de la cruz, y sobre todo que no es el rey y que no va a reinar desde un trono. Eso más o menos es lo que, por ejemplo, enseña Juan. Jesús no reina desde un trono, Jesús reina desde la cruz. Y aquí ya se empieza a ver eso. En estos tres anuncios, Jesús nos muestra cómo y qué va a pasar con Él. El objetivo de los anuncios, entonces, ¿cuál es? El objetivo de los anuncios es decidir qué camino queremos acoger. Cuando Jesús les anuncia por primera, por segunda y por tercera vez, les está diciendo a los discípulos que tienen que tomar una decisión: o se aferran a su propia imagen,
a la imagen del Dios que se habían creado en la cabeza, o abrazan al Dios de Jesucristo, que es el Dios que viene a inmolarse por nosotros, a salvarnos, a, como lo dice Filipenses, no hizo alarde de su condición de Dios, sino que se hizo como uno de nosotros y nos salvó. Esto es un elemento muy importante, porque si hay algo que muchas veces pensamos en la iglesia, y a todos nos pasa, es creer que somos privilegiados porque hemos sido mirados con amor por Jesús. Y ese ser mirados con amor tiene que llevarnos a vivir en la humildad, esa humildad de Jesús, en la humildad que acabamos de ver en los 3 anuncios de la pasión, el verdadero mensaje de la manera como se vive el discipulado. Entonces, el discipulado logramos descubrir a través de estos anuncios de Jesús, que Jesús nos deja un legado. Podríamos decirlo, esto ya es muy personal, como yo lo interpreto, que los 3 anuncios de la pasión son el legado de Jesús, es el testamento de Jesús, de alguna manera. El testamento del discipulado. ¿Por qué? Porque nos muestra que el discipulado no se trata de un rango, se trata de servicio, no se trata de puestos, se trata de bajamiento, no se trata de reconocimientos, se trata de humildad. Lo segundo es que la cruz rompe con todas nuestras imágenes del poder eclesiástico. Y cuando hablo de eclesiástico, me refiero a los sacerdotes, a los obispos, a las personas que lideran en la parroquia, a los grupos y a los movimientos parroquiales. Tenemos que romper, viendo la cruz, tenemos que romper todas esas imágenes donde nos creemos bajados del seno de Abraham, me disculpan la palabra, donde creemos que es que somos especiales, solamente por el hecho de estar y de servir donde servimos. No, el servicio nos tiene que hacer suficientemente humildes para no confirmarnos nosotros, sino para confirmar lo que Dios ha hecho en nosotros, que es una cosa muy diferente. Y lo tercero que nos deja como legado estos anuncios de la pasión es que todo discipulado incluye una cruz en la que sobresale y se refleja el poder. Sí, no es fácil ser discípulo, pero Dios no te envía donde su gracia no te cubra. Eso es muy importante para nosotros. Ahora, es importante que a partir de esto, pues cada uno de nosotros empecemos a darnos cuenta a qué nos vamos a aferrar, porque cada uno de nosotros se nos olvida fácilmente a qué hemos sido llamados, hermanos. Tenemos que romper todas esas imágenes que nos hemos hecho, de pensar que tal vez hemos sido elegidos por lo buenos que somos, por los dones que tenemos. Si hay algo que debe caracterizar al discípulo es la humildad. ¿Y por qué la humildad? Pues porque Jesús, si nos devolvemos aquí, en estos 3 anuncios, nos muestra lo que es el discípulo, que no busca hacer alarde de su categoría de Dios, que es capaz de asumir la cruz con entereza y que es capaz de darse cuenta que al que tiene que reflejar en todo lo que hace es a Dios, no a sí mismo. Muchos de nosotros en ocasiones caemos en la tentación de buscar reafirmarnos por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que sabemos. Y la tentación tal vez tuya y mía al estudiar este Evangelio de Marcos puede ser que sepamos mucho, pero se nos olvide vivir mucho de lo que sabemos. Y eso no nos puede pasar. Por eso la pregunta para trabajar estos anuncios de la pasión es muy sencilla, hermanos. Quisiera que nos preguntáramos ahí en nuestros hogares y durante esta semana, ¿cuál es el rostro que estoy mostrando en el servicio que presto en mi parroquia, en mi movimiento o en mi iglesia? Que cada uno de nosotros nos preguntemos eso. ¿Qué rostro estoy mostrando en mi parroquia, en mi movimiento, en mi grupo parroquial, en el servicio que presto?
en el lugar donde le sirvo al Señor. Porque el rostro que estemos mostrando nos va a reflejar verdaderamente si seguimos aferrados a nosotros o hemos abrazado al Señor. Que el Señor nos bendiga.